colocar. Buenas noches, estimados participantes. Comenzamos la grabación de la sesión de hoy. Teníamos aproximadamente una media hora haciendo varias apreciaciones bien interesantes, pero que sobre la misma marcha la vamos a estar incorporando. En el uso de la palabra queda el licenciado José Petrascu para que nos diserte sobre diversos puntos bien importantes que tiene que ver con el marco legal, el marco regulatorio de las transacciones en divisa, y más adelante vamos a examinar todo lo relativo a los riesgos. Adelante, mi estimado licenciado. Buenas tardes a todos. No sé si allí ya puede ver mi pantalla, profesor. Sí, se puede ver, ahí está. Perfecto, adelante. Okay, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es José Estefano Petrascu, soy contador público, fundador de @clave económica, profesor de posgrado de la Universidad de Margarita, consultor de la Fundación S4B, doctorando en Ciencias Económicas y Administrativas, magíster en Finanzas, especialista en Finanzas y licenciado en Contaduría Pública. Hoy vamos a estar haciendo la tercera sesión de la materia. Vamos a estar viendo el impacto contable y legal de los cambios y maneras cambiarias. Esto es un objetivo bastante general, pero el objetivo específico de esta última parte del primer módulo, enmarcado dentro del programa gerencial, tiene que ver entonces con el tratamiento contable, fiscal y financiero de las operaciones en divisas. Vamos a comenzar hablando, como les había dicho en la introducción, lo que sería el marco legal y regulatorio. Entonces, comenzando de lleno, vamos a empezar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 318 señala que la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. También vamos a estar hablando entonces del artículo 128 y 139 de la Ley del Banco Central de Venezuela, que señala que se puede pagar en bolívares, y aquí la palabra clave es salvo convenio especial, y el artículo 139 de que no se puede exigir pago en divisas. Solo se puede convenir entonces a la tasa de referencia oficial del Banco Central de Venezuela. Ya por aquí entonces vamos entendiendo que se puede realizar un convenio especial, un convenimiento entre partes, donde se puede pagar en otra moneda. Sin embargo, el 139 nos dice que no se puede exigir pago en divisas. Esos son el preámbulo. Antes de hacer una presentación esquemática, ya allí se estarán dando cuenta que ya ahí está faltando la promulgación de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Como les digo, no solamente la ley, sino también hay que estar pendiente del, si no me equivoco, la Gaceta 6300, lo voy a buscar por acá, 6318, si no me equivoco, que como le digo es la que ha estado generando más ruido, que no es tanto la ley, sino la exoneración, por lo que les digo de las distintas, se me perdió por acá, pero bueno, ahorita más adelante tal vez lo ve el profesor, que yo creo que se lo pasé al profesor Mena en las dos gacetas el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a estar hablando en principio lo que es el convenio cambiario número 1, la Gaceta 6405, la resolución 190501 del BCB del año 2018, la providencia de facturación 71, importante, del 2011. Vamos a estar hablando en el transcurso del día de hoy lo que es el reglamento, la ley y reglamento de IVA, ley y reglamento del impuesto sobre la renta, el decreto 3719, es un llamado de atención sobre este decreto del 2018, y por último la Gaceta 40.763 del 2019, estas dos últimas muy relacionadas con el impuesto a las grandes transacciones financieras, como vamos a estar viendo cómo el Ejecutivo Nacional ha tenido en los últimos 4 años y un poco más, buscando la forma de recaudar recursos por el uso de divisas. Lo primero que vamos a estar hablando es que el momento actual, en el caso del manejo de las divisas, tenemos que entender que existió un antes, un durante y un después de lo que podríamos llamar
el anterior o el último régimen cambiario que hemos tenido en Venezuela, porque ya sabemos que hemos tenido 3 regímenes cambiarios, 3 o 4, si no me equivoco, pero el último que hemos tenido, ¿verdad? En ese régimen cambiario era facturar, era legal y existían instrumentos normativos al respecto, antes de, como les digo yo, del último régimen cambiario. Durante el régimen cambiario, el último, que fue la ley de ilícito cambiario de octubre del 2005, se consideraba un ilícito cambiario cualquier tipo de operación fuera de CADIVI. Esto es octubre del 2005. Y por último, ¿verdad? Lo que fue el cierre de este último régimen cambiario, que a partir de allí también vamos a estar hablando de ciertos conceptos que estuvieron viendo con el profesor Mena y tal vez más adelante también vamos a hablar sobre ello. Empezamos a hablar entonces abiertamente en Venezuela, es decir, este último régimen cambiario, ¿verdad? Se cerró ese periodo del régimen cambiario y no solamente entramos a un sistema que no podríamos denominar de libre convertibilidad. Sin embargo, luego de este último régimen cambiario tan rígido, tan estricto y tan punitivo en la letra, pasamos también a un proceso de dolarización. Y el término dolarización, en mi caso, mi opinión profesional, siempre tiene que venir acompañado de un apellido para evitar equívocos en el sentido de pensar, por ejemplo, que hay muchas personas que lo han dicho, lo he escuchado y he debatido con ellos, que dice que en Venezuela tenemos una dolarización total. Eso, en mi opinión profesional, estoy en desacuerdo y ya vamos a entrar a hablar sobre ciertos conceptos. Pero eso se acabó el 2 de agosto del 2018 con la derogación de la ley de ilícitos cambiarios por la Asamblea Nacional Constituyente en la Gaceta Oficial 41.452. Esta Gaceta abrió entonces la etapa, ¿verdad? Que hasta el día de ayer, o mejor dicho, se cerró, o mejor dicho, ya entramos a otra etapa en la cual se está incorporando un elemento que lo vamos a estar analizando, como les digo, con bastante detalle. Se cerró entonces el ciclo de régimen cambiario, ya entramos a otro modelo, entramos a una dolarización que en mi concepto, y en eso el profesor Alexis Mena concuerda conmigo, y en ese punto fue que logramos, como quien dice, ponernos de acuerdo, fue una dolarización transaccional. En ese punto sí estamos totalmente de acuerdo que hay una dolarización transaccional en Venezuela, que no implica entonces que el dólar es moneda de curso en Venezuela, ni tampoco significa que los precios o las estructuras de costos están en dólares. Eso también es un elemento muy importante que vamos a estar analizando, y con esto quiero hacer uso de la memoria de todos ustedes para que lo recuerden. Lo vamos a estar analizando mucho en el módulo 2 y en el módulo 3. ¿Ok? O sea, ese elemento de la dolarización transaccional, ese elemento de costos, lo vamos a estar analizando con detenimiento cuando analizaremos los riesgos, ¿verdad? No solamente de facturar, sino los riesgos relacionados con las operaciones en divisa. Este curso solamente vamos a estar viendo lo que es la contabilización. Entonces, esta ley de ilícito cambiario que tuvo vigente entre el 2005 y el 2018, las características más importantes, que durante su vigencia tuvo varias modificaciones. Las transacciones cambiarias realizadas por operadores cambiarios no autorizados por el Estado eran considerados ilegales, no se podía facturar en dólares, estaba prohibido ofertar productos y servicios en dólares y su cobro, considerado como un ilícito cambiario con sanción penal, y estaba prohibida la publicación de una tasa distinta a la oficial o paralela. Dirán, bueno, pero ¿qué el profesor Petrasco está hablando tanto del pasado y nosotros nos interesa el presente? Bueno, porque si no hacemos este recorrido del último régimen cambiario en Venezuela y nos plantamos al día de hoy, no vamos a poder comprender lo que sucede, ni cuál es el tratamiento, ni la forma de tratarlo. Entonces, en esta lámina hay varios elementos, pero uno de los elementos que quiero rescatar es que no olvidemos que en el régimen cambiario anterior estaba prohibido la sola publicación de una tasa distinta, estaba prohibido. En este momento, hoy, 4 de marzo del año 2022 a las 7:19 p.m. de la noche, se puede publicar cualquier tasa distinta.
No está prohibido por la ley. No está prohibido facturar en una tasa distinta. ¿Ok? El problema está en los efectos de hacer esas transacciones a una tasa distinta a la que ya vamos a empezar a hablar. Entonces, ya en este punto quiero dejar claro el por qué estoy haciendo este marco. Bueno, este marco lo estoy presentando precisamente para comprender todo lo que viene, no solamente en el módulo 1, sino en el módulo 2 y el módulo 3. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Ninguna. Ajá. Emma. No, ninguna. Hasta el momento es todo súper claro. Sí, no. Ok. Muy bien, avanzamos. En cualquier momento, si tenemos una pregunta, activen el micrófono. Dicen, profesor, yo tengo una consulta, me detienen y lo vamos viendo. ¿Ok? Ahí veo un mensaje en el chat, pero la verdad no sé si el profesor está pendiente del chat, me avisa, lo lee y me dice si hay que hacer alguna atención. Sí, simplemente Deyalín está colocando allí que está bien hasta ahora, que está, Okay. que se está captando. Okay. Se incorporó Fran, no le había dado la bienvenida a Fran, y hacemos ese paréntesis para que Fran dé las buenas noches y nos incorpore. Aquí está escribiendo Fran dando la buena noche. Por acá. Buenas noches. Sí, Buenas noches. disculpen la hora, lo que pasa es que es viernes y el tráfico es fatal. Ah, bueno. Pero bueno, Yo aquí también estamos. puedo hablar al respecto. Fran, tú estás en Caracas, ¿verdad? Sí, estoy en Caracas. Ah, bueno. Comparten tráfico ambos, tú y Petraco. Sí, lamentablemente. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, yo creo que es importante cuando uno está haciendo cierto tipo de análisis, no con la profundidad de decir un análisis histórico económico de una situación, sino simplemente el marco, como les digo yo, tener un marco en donde nosotros vamos a comprender un fenómeno. Vamos a decir entonces que el hito más relevante para lo que vamos a estar conversando en la noche de hoy y la noche del día de mañana es en la Asamblea Nacional Constituyente, y no me voy a meter en política porque no es el interés, cuando fue los motivos que se dieron para constituir la Asamblea Nacional Constituyente, el momento económico, y ahorita vamos a un tema muy relevante que hoy también tuve una conversación de ese tipo y la gente cuando se le recuerda ciertas cosas empieza a entender la dinámica actual. En la Asamblea Nacional Constituyente se sentaron unos hitos, ¿verdad? Se rompió, como les había dicho, con el régimen cambiario y se abrieron las compuertas. Algunos dicen que por voluntad propia, algunos consideramos que movidos por el empeño y la necesidad de poder operar, ¿verdad? Se deroga la ley de ilícitos cambiarios. Se deroga el artículo 138 del decreto de rango, valor y fuerza del Banco Central de Venezuela en lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país. También en esta Gaceta del 2 de agosto de 2018 se respalda, y esto no lo vean en el sentido de jocoso, pero sí como un hito, insisto, histórico que nos lleva al día de hoy, que continúa, respalda el inicio del nuevo cono monetario a partir del día lunes 20 de agosto del 2018, ¿verdad? Y la supresión de 5 ceros a las denominaciones del cono monetario, a objeto de brindar mayor fortaleza y estabilidad del bolívar soberano, cuyo valor referencial estará anclado al valor del petro, el cual estará asociado al precio del barril del petróleo venezolano. Esa es la Gaceta del 2 de agosto del 2018. Si se fijan, está haciendo referencia entonces la eliminación del régimen cambiario, la apertura entonces a la utilización de divisas y también fíjense que estaba en ese momento el uso del bolívar soberano. Y ya sabemos que después del 2018 se tuvo que rehacer de nuevo otra reconversión monetaria. Es decir, no se han subsanado las razones de fondo para evitar la hiperinflación y con ella la pérdida del valor adquisitivo de nuestro signo monetario. Entonces, los dos decretos que yo dejé al final, y esto ya para el día de hoy es una anécdota que ya en las presentaciones siguientes, en los cursos que el profesor Men y yo haremos, tal vez ya no
no será tan relevante porque ya tenemos el impuesto a las grandes transacciones financieras. Estos dos llamados de atención que hacían y que se hacen en este curso tienen que ver precisamente con el cobro en divisa. Se decía para el 28 de diciembre de 2018, posterior a la promulgación que habíamos dicho, los sujetos pasivos que realicen operaciones en territorio nacional en moneda extranjera o criptodivisa autorizada por la ley deben determinar y pagar las obligaciones en moneda extranjera o criptodivisa, que fue entonces del 6.420. Entonces, fíjense, en este decreto de diciembre de 2018, un decreto diciendo de que los impuestos que recauda Venezuela van a ser una moneda distinta a la moneda de curso legal. Ya aquí todos los académicos, las personas involucradas en el sector financiero, en el sector tributario, elevamos nuestras más enérgicas protestas y decíamos, esto es un entuerto que no tiene sentido alguno. Usted no puede cobrar impuestos en una moneda distinta al curso legal. Entonces, este decreto ya fue como dicen las personas, una campanada de alerta de qué es lo que estaba sucediendo al interno del Ejecutivo. Voy a dar una opinión muy personal, muy ciudadana. Yo creo que los grandes, las personas que tienen en este momento el control político en Venezuela se dieron cuenta de esta locura difusa tributaria. O sea, no había una claridad y bueno, se llegó entonces a la modificación del Código Orgánico Tributario del 2020, en donde creemos que se logró cierta sindéresis y se dijo entonces con un decreto constituyente, ¿verdad? Del 29 de enero del 2020, posterior, si lo ven, del diciembre a enero, perdón, se decía entonces en esta modificación del Código Orgánico Tributario, los montos de base imponible y de los créditos y débitos de carácter tributario que determinen los sujetos pasivos a la administración tributaria en las declaraciones y planillas de pago de cualquier naturaleza, así como las cantidades que se determinen por conceptos de tributos, accesorios o sanciones en actos administrativos o judiciales, se expresarán y pagarán en bolívar, sin perjuicio de las excepciones que establezca el Banco Central de Venezuela a requerimiento del Ministerio con competencia en materias de finanzas. Entonces, todos los que acá estamos, el profesor Mena me envió un listado con los participantes que nos están acompañando la noche de hoy. Entiendo de que existe una mayoría de contadores acá. Todos en el pregrado hemos visto lo que se llama la pirámide de Kelsen, en la cual el código orgánico tiene prelación sobre todos los impuestos, los decretos y los reglamentos referidos a los tributos. ¿Okay? Entonces, todo este tema que hemos estado viendo hasta ahora, que tiene que ver con si se cobra en dólares, se paga el impuesto en dólares, todos estos impulsos del Ejecutivo, que hoy, como hemos dicho, que está quedando grabado, ya lo estamos viendo a través de el impuesto a las grandes transacciones financieras, se encauzó y se determinó con la modificación del Código Orgánico Tributario, señores, se expresan y se pagan en bolívares. Ya allí entonces se reconfigura el modelo y se dice, bueno, perfectamente se puede hacer convenios en moneda extranjera, pero lo que es lo referido a todo el resto de las operaciones conexas y relacionadas a estos convenios se tienen que registrar, pagar y expresar en bolívares. Todo esto entonces nos da el marco para ciertas opiniones sí, opiniones profesionales que como contador público expreso en estos cursos, en estas disertaciones que realizamos desde el punto de vista no académico formal, pero sí académico desde el punto de vista de estas oportunidades, y que independientemente mi opinión como contador público es, y ya lo vamos a estar viendo, independientemente de que podamos considerar a través de las normas internacionales los registros, y lo vamos a ver con más detalle, en Venezuela vamos a realizarlos en bolívares. Cálculos,
pagos, registros, presentación, son en bolívares, independientemente de que los convenios se realicen en otra moneda distinta. Todas estas operaciones conexas a esos convenios se deben realizar en bolívares. Acá vamos a dejar algunas posibles operaciones en divisas. Se presentan 4, que son las 4 más relevantes, que son facturación en divisas, que esa solamente ella es un curso, cobranzas en divisas, compra de inventario en divisas y bonificación laboral en divisas. Estas son las 4 más importantes y más significativas. Ahora, para entrar a hablar de estas operaciones, como le hemos dicho, en el caso de la contabilización, la norma internacional que aplica para la presentación, registro y presentación de los estados financieros en transacciones en divisas, la que aplica es la NIC 21, la norma internacional 21. Efectos de las variaciones en la tasa de cambio de la moneda extranjera emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, en inglés IASB. Lo primero que vamos a estar conversando y viendo, y por acá, repito, si tienen alguna duda, levanten la mano y lo vamos a estar viendo, un resumen que se presenta en cuanto a la norma internacional 21 es 3 conceptos importantes se manejan. 1, tasa, moneda y partida. Entonces, Frank, ¿vas a tener algún comentario, Frank? Ah, no, perdón, pero pensé que se había activado el micrófono. Tasa, moneda y partida. Entonces, estos 3 conceptos, entendiendo estos 3 conceptos, vamos a ver cuál es la aplicación y cómo se utiliza. Entonces, tasa de cambio de contado, la diferencia de cambio, vamos a ver lo que es moneda funcional, lo que es moneda extranjera, lo que es la moneda de presentación. Y por último, vamos a estar viendo en el caso de la partida, las partidas monetarias y las partidas no monetarias. Entonces, en cuanto a las definiciones según la NIC 21, vamos a estar viendo entonces que la tasa de cambio es la relación de cambio entre 2 monedas. La tasa de cambio de contado es la tasa de cambio utilizada en las transacciones con entrega inmediata. Y por último, la diferencia de cambio es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra utilizando tasas de cambio diferentes. En cuanto a moneda, la NIC 21 nos señala 3 tipos, ¿verdad? O 3 conceptos de moneda. La primera de ellas es la moneda funcional, es la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad. La moneda extranjera es la moneda o divisa en la que es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad. Y por último vamos a tener la moneda de presentación, que es la moneda en la que se presentan los estados financieros. Con estos 3 conceptos podemos entender entonces que como mínimo la NIC 21 va a aplicar cuando se tiene como mínimo 2 o más monedas. Podemos tener entonces moneda funcional, una moneda extranjera y una tercera moneda que puede ser o la funcional o la extranjera, en los cuales se realiza la moneda de presentación. Por último, deme la palabra, mi estimado profesor, porque la es tiene, que como yo no sé mucho de estas cosas, devuelva la lámina, porque es que a mí me gusta que la gente participe. Yo no sé, pareciera que le tienen miedo. Yo pregunto, devuelve, ajá, ahí mismo. Quiere decir entonces que la moneda extranjera no es la misma moneda funcional. En pocas palabras, aquí en Venezuela, mi moneda con la que yo hago los registros de mi empresa es moneda extranjera y esa sería mi moneda funcional. No. Fíjense que la NIC 21 señala que, bueno, obviamente, todo la NIC 21 tiene que ver cuando usted trabaja en una moneda, pero tiene transacciones en otra. Okay, entonces, ¿cuáles son los términos que ella utiliza? Bueno, una es la funcional, la moneda utilizada en el entorno, y la extranjera, que es una moneda distinta. Y aquí entonces, gracias a la participación del profesor, es donde viene el colega José Petrascu a dar su opinión, que no necesariamente significa que es la verdad absoluta, porque en
estos términos no existe verdad absoluta, en donde ciertos colegas han señalado que se puede tener la contabilidad en dólares, puesto que la moneda funcional, y hay unos elementos en los cuales la NIC 21 señala para considerar la moneda funcional, que es el dólar. Es decir, ciertas organizaciones o entidades económicas en los cuales se reciben los ingresos en una moneda, en esa misma moneda entonces se pagan los costos, se pagan los proveedores, se hacen las compras, y también se realiza el pago, por ejemplo, de la nómina, sueldos y salarios, etcétera, se puede considerar entonces que esa es la moneda funcional. De allí que, por ejemplo, ciertas empresas que trabajan en los campos petroleros, empresas de capital ruso, que también piense que también hay una relación con esto, en este momento actual, operan entonces en Venezuela, hacen la exportación de los productos y reciben el ingreso en rublos, también a sus proveedores le pagan en rublos, y algunos venezolanos que operan en esas empresas le pagan en rublos. Entonces ellos pudieran considerar que su moneda funcional es el rublo. Pues sí, yo sí pensaría que sí, pero aquí vienen las dificultades. Hay contadores que dicen que pueden llevar la contabilidad en rublos. Yo difiero significativamente de esa opinión. Mi opinión como contador público y como ciudadano es que no. La moneda de curso legal en Venezuela, los registros contables son en bolívares. Más allá de las operaciones que la noche de hoy vamos a estar hablando, de qué sucede cuando trabajamos, ok, Fernando, de las transacciones que nosotros operamos en Venezuela. Entonces, usted puede considerar la moneda funcional. Yo, como colega, les puedo decir, existe una amplitud de riesgo que se abre como un abanico, que yo, como contador público, como asesor de empresa, yo considero de que no. Creo que fue Eric que levantó la mano. Eric, no te quería cerrar la idea para poderte dar la palabra. Fue Fernando. Fernando, ok. Fernando, tienes la palabra. Profe, entonces, para ver si entendí, yo Ajá. podría definir entonces que, un ejemplo, yo maneje dos monedas, bolívar y dólar. Yo podría definir entonces mi moneda funcional, el bolívar, y mi moneda extranjera, el dólar. Sí, sí. Lo que he dicho es que Ok. esa es la lógica de, como digo, disculpen que parezca egocentrista, sino porque esta grabación queda en las redes y uno no sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, no hace que lleguen mis colegas del Colegio de Contadores Públicos del Instituto Capital y me hagan un llamado de atención. Y digo, no, yo estoy opinando como contador público. Mi opinión es que la moneda funcional es siempre y en todo lugar, en todo momento, el bolívar. Y evidentemente la moneda extranjera será cualquier otra distinta al bolívar. Lo que he escuchado de colegas que dicen que para ellos se puede ser una moneda funcional el dólar, ¿verdad? Y moneda extranjera el bolívar. Porque extranjera dice es la moneda, es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad. Es el término que utiliza la NIC. Entonces dice, bueno, para mí la moneda funcional es el dólar y la moneda extranjera es el bolívar. Entonces aquí le digo, Okay. ahí es donde viene el problema. Entonces le digo, bueno, sí, esa es ciertamente estás haciendo una lectura textual de la norma, pero ese no me puedes decir que es el espíritu, porque las normas se interpretan dentro de un contexto, que son las normas internacionales. Entonces, no, a mí me parece que es un exabrupto. Entonces, en definitiva, como les digo, mi opinión es, la moneda funcional es aquella que opera en la entidad. Ahora, en Venezuela, por todo el marco legal, que no es solamente la NIC, es el bolívar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer pago de impuestos en bolívares, pago del IVA, tenemos que hacer determinaciones de impuestos sobre la renta en bolívares. O sea, existe todo un conjunto de normas que para mí es muy arriesgado o riesgoso estar trabajando con una moneda distinta al bolívar. ¿Ok? Dale, No dale sé. una oportunidad, José, disculpa que te interrumpa, dale una oportunidad a Emma, que es una chica bien preparada, está asesorando empresas y me gustaría, mira, ahí la tiene, me gustaría escuchar su opinión, los estados financieros que ella lleva de sus empresas
en qué moneda las está presentando. Buenas Adelante, noches, Emma. ¿cómo está, profesor José? Muy bien, Este, excelente. Gracias. bueno, mira, ve, sí, ciertamente el profesor como que ya nos conoce, el Ahí profesor, se metió un ruidito, no sé si es mío o voy a poner aquí para escucharte con atención. Ajá. ajá, no sé, ¿me escuchan? Ajá, no sé si el profesor ya como que nos conoce, el profesor Alexis, y sabe como que en el momento ya regresense, porque aquí como que les faltó un poquito, entonces ya el profesor sabía. Ciertamente comparto tu idea de la moneda funcional siendo el bolívar y de la moneda extranjera siendo el dólar, pero también viéndolo desde otro punto de vista pudiese decir que mi moneda funcional es el dólar, como lo dice que lo establece el Colegio de Contadores, que hizo un comentario, pero no partidaria de decir que la moneda extranjera es el bolívar. O sea, ahí como que no, porque puede ser que mi moneda funcional sea el dólar, porque ciertamente quizás mi entorno económico está todo en dólares y dólares, pero quizás es como tú dices, el contexto de la palabra moneda extranjera, o sea, no le da lugar al bolívar, porque el bolívar, estamos claros que es el del curso legal, o sea, lo que se está, nuestra moneda, pues entonces quizás si hubiese otro término y no moneda extranjera, pudiese hasta tú decir, bueno, es válido, pero yo en ese caso ciertamente también lo haría. Al momento de la presentación de los estados financieros, yo los hago en bolívar. A menos que sea, casi siempre me lo piden, por ejemplo, empresas que me quieren pedir, mira, envíame los estados financieros en dólares, y yo siempre lo coloco en dólares y en bolívares. Siempre. Así me dicen, ay, no, pero no es si fuera en bolívares, en bolívares. O sea, yo mis presentaciones las hago tanto en dólares como en bolívares. Pero si es para, por ejemplo, presentaciones, no sé, ante bancos o por lo menos ante el registro mercantil, que yo también trabajo mucho, ese es realmente mi área principalmente, registro mercantil, presentación y todo eso, yo la hago en bolívar. O sea, independientemente, yo la hago en bolívar. Claro, porque como, la verdad agradezco mucho esta oportunidad que tenemos de conversar a través de estos medios, es que precisamente estás totalmente de acuerdo. Yo soy colega del Distrito Capital, en algún momento si nos encontraremos en el Precop, que también me la paso por allí. Si nos vemos por allí, nos podemos tomar un café y ahí desposemos al colega. El colega que diga lo contrario dice, bueno, usted tráigase la norma y vamos a sentarnos, pero entre colegas y vamos a conversar. Entonces, lo que yo le he dicho a los colegas que han dicho, como tú bien dices, fíjate que yo di los elementos. Mira, tú estás diciendo, si para ti el dólar es la moneda funcional y utilizas la NIC 21, entonces, por defecto me estás diciendo entonces que el bolívar es la moneda extranjera. Porque simplemente te dice es cualquier otra distinta a la funcional. Ese es el concepto, ¿cierto? No, y ahorita que se me viene a la mente, yo pudiésemos decir que por lo menos que trabajen como moneda funcional el dólar y una moneda extranjera el euro. Y entonces, ajá, ¿y dónde pinta el bolívar? Ahí voy, porque es que bueno, quedaría como moneda de presentación. Ahí está, pero entonces imagínate tú, tienes que tener una cantidad, y es lo que le digo a la gente, tienes que tener una cantidad de auxiliares porque igualito tienes que pagar IVA. No, tienes que pagar muy bien como contadores, muy bien. Tienes que pagar, tienes que facturar y tener tu libro de compras, tu libro de bolívares. Sí, entonces, como les digo, esto está grabado acá y muy gentilmente el profesor Mena lo va a publicar en las redes para que el mundo entero conozca mi opinión. Pues bueno, yo estoy dando mi opinión y estoy dando los elementos. O sea, a mí me llaman del colegio, yo me siento y digo exactamente lo mismo. José, Lolimar, disculpa Emma, Lolimar hizo 2 intervenciones que escribió, no sé si tuviste la oportunidad de leerla. Una de lo que ella preguntaba era si los estados financieros se podían presentar en bolívares y en dólares para la junta directiva. Y Emma prácticamente le respondió eso. Y también preguntó un poquito más adelante, Lolimar, no sé si quieres hacer tu participación por audio. Interviene y nosotros te escuchamos para yo no ser tu traductor. Lo que pasa es que creo que Lolimar es la que está creo que está en el Guárico ahorita. ¿Pero qué decía, profesor? ¿Qué decía? Ajá. Ella señalaba que si dependía para el sitio, fíjate, Mariela también está escribiendo, ya le voy a dar la palabra a Mariela,
que si dependía del sitio al quien yo le fuera a presentar, y ahí respondió también, o sea, si es una empresa, si es el Estado, si es el CNA, si es el registro, depende allí. Entonces, vamos, antes que le dé respuesta, vamos a dejar que intervenga Mariela, que esta noche yo no sé, ya yo me estaba pensando que el queso que algún día nos van a mandar de allá de Maturín, esté pendiente, profe, cuando llegue el queso lo llamo para que lo venga a buscar. Mariela, no habías intervenido. No me gusta que solamente estés escribiendo. Levante la mano Es y como que usted les sabe doy que, miedo, y usted sabe que les está en doy casa. miedo, profesor, no sé por qué, será la barba, me voy a No tener que sé, quitar la profesor. barba para no dar tanto miedo. Esa es cosa suya. Ve a ver, ¿dónde está Mariela? Adelante. Aquí estoy, buenas noches. Buenas noches. Interesante de todo lo que ha comentado el profesor en su inicio con la clase de hoy. Con referencia a lo de la moneda funcional, hoy en día, por lo menos nosotros hemos tenido anualmente auditoría fiscal. Necesariamente, si tenemos esa auditoría, tenemos que tener la presentación de los estados financieros en bolívares. Entonces, es necesario que nosotros tengamos como moneda funcional el bolívar. Sin embargo, también los accionistas son exigentes en el sentido de que para ellos los bolívares es como que no cuentan, es como que su situación financiera no es la ideal. Entonces requieren también que le presentemos los estados financieros en dólares. Ahora bien, cuando se trata de una empresa como una empresa manufacturera o de ganadería, tenemos que tener como un sistema paralelo en dólares para poder hacerle esos estados financieros. Y en este momento nosotros nos encontramos haciendo un proyecto de contabilidad en moneda extranjera paralelo a nuestro sistema integral en bolívares. Bueno, ese era mi aporte. No, excelente, muchísimas gracias por tu intervención. Y acá voy a hacer unos comentarios que tal vez se me había pasado. Allí, Frank, ok, se encendió el chat, que excelente. Voy a hacer dos comentarios. El primero, yo me estoy basando en la NIC 21 para después pasar a lo que son unos registros y me van a disculpar que la verdad en la fundación no me ha dado tiempo de poder dedicarle un poquito más de cariño a esto. La verdad me disculpo. Para la semana que viene en el módulo 2 se darán cuenta que se preparó especialmente para ustedes. Porque el interés de este primer módulo era poder determinar cómo hacer los registros contables, por ejemplo, de estas 4 transacciones que hemos dicho que son las esenciales. Entonces, arrancando de la NIC, pero yo le decía al profesor en su oportunidad, la primera vez que lo hicimos, pues eso se va a reír porque se va a acordar que sí le dije, profesor Mena, está pendiente de Frank, que te tiene la mano ahí levantada. Okay. Pues le voy a terminar diciendo que acá en la NIC yo le estoy haciendo un corte tangencial, porque yo le decía al profesor Mena, pero es que la NIC 21 el solito es un curso, y lo dan en la NIC, en el IDEPRECOP, y ellos son muy buenos dando ese curso. Yo no voy a hacer competencia a mis colegas del IDEPRECOP. Acá estamos haciendo una mezcla, que en mi opinión hemos hecho una muy buena mezcla, profesor Mena, porque creo que en verdad ha sido muy buena, en donde nosotros hacemos entorno, contabilidad, la parte práctica y lo más importante, opiniones basadas en el conocimiento técnico. Frank, tienes la palabra, adelante. Sí, bueno, lo que quería era complementar un poquito la idea de la compañera en función a las empresas manufacturas. Ajá. Bueno, actualmente laboro en una empresa manufactura y ciertamente todo lo que tiene que ver con la parte de registro, estamos obligados a llevar esta información en paralelo, ¿no? Porque no es lo mismo tener todo en bolívares y basarte solamente en ese factor. A Fran, se te fue como que la señal el audio un poquito. Ajá, ¿me escuchan? No, se bajó mucho el volumen. No sé si ustedes lo escuchan bien. ¿Aló? Se escucha bajito. Se te bajó el volumen, pero de un solo golpe. Ah, qué broma. Bueno, mientras Fran recobra allí la señal, le iba a decir precisamente la forma en el cual se lleva la NIC 21 va a depender, por ejemplo, del ERP, del sistema que tengamos para el registro, presentación de los estados financieros. Entonces no es igual el que tiene Galaxy al que tiene SAP,
al que tiene Saint o al que tiene Excel. O sea, ciertamente, si usted tiene un sistema tan robusto como el SAP y usted hace su registro en bolívares, inmediatamente usted lo puede tener no solamente en dólares, lo puede tener, por ejemplo, en una empresa donde yo trabajé, pesos mexicanos, en dólares, y cualquiera, simplemente usted coloca la moneda y ya trae y le dice, bueno, según Reuters, la tasa de cambio es esta y aquí está. ¿Por qué? Porque se toma en consideración la NIC, ella tiene varias tasas, entonces, por ejemplo, las empresas que reportan, en mi caso, reportábamos una empresa mexicana en la Bolsa de Valores de México, para efectos de reporte en México se reportaba en pesos mexicanos y después se convertía a dólares porque se reportaba en la Bolsa de Valores de Nueva York. A lo que yo voy es que lo que tenemos que entender acá es los principios rectores y ya más adelante se van a dar cuenta de, bueno, cuáles son esos principios rectores, que yo creo que a partir de esta noche todos los llevaremos muy claro. Frank, no sé si pudiste recobrar allí para que pudieras combinar tu intervención. Ahí creo que está teniendo problemas, Frank. Sí, Fran escribió que tenía dificultad Okay. de conectividad. Eso. No, no, si quiere lo escribe y usted me lo plantea, profesor, seguimos avanzando. Y el Sí, sí, Que lo momento que... comente, que lo mira, comente aquí está porque de verdad que es escribiendo. interesante. Lo que él iba Aquí, a comentar de su caso iba a ser interesante. Ajá. De verdad que me queda así como que pendiente. Esperemos que No, no. El ERP, en este caso, el sistema de registro, lo que es la planeación, los sistemas de planeación de recursos, no sé, si usted tiene un sistema, bueno, usted le saca el provecho de ese sistema, y como le digo, yo he trabajado en sistemas que no, es multimoneda, que es un término que le gusta mucho al profesor Mena, no solamente una, dos, tres, cuatro monedas he visto, pero simplemente, bueno, usted hace el registro en bolívares e inmediatamente el sistema le hace el cambio, ¿ok? Entonces, no es tan complicado. Ahorita vamos a ver cuáles son los principios que tienen que ver en estos aspectos. Fíjense, y siguiendo entonces acá, vamos a hablar, no sé por qué no avanza, ahí está. Vamos a hablar entonces del tercer concepto, como le digo, que ya hemos visto dos de ellos, son entonces, habíamos hablado que es tasa, y es muy importante que veamos que hay dos tipos de tasas según la NIC 21, lo que es moneda y por último lo que son las partidas. Empieza la NIC 21 señalando que las partidas monetarias son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar mediante una cantidad fija o determinada de unidades monetarias. Y acá un término muy interesante de la NIC 21 en cuanto al concepto de partidas no monetarias. Los colegas que están acá, que han tenido alguna referencia en la NIC 21, ¿cuáles creen ustedes que es el concepto que maneja la NIC 21 en cuanto a las partidas no monetarias? mira, José, estoy seguro que Emile y ¿dónde está? Se me perdió la de Yalín. Te pueden dar su opinión porque esas son contadoras expertos. Emile, ¿cuáles son las partidas no monetarias que están reflejadas en la NIC 21? Esa es la pregunta de tu profesor. Adelante, Emile. Profe, no estoy muy segura, pero creo que no hay ninguna. Bien interesante. Fíjate que mientras le hicimos mientras la pregunta viajaba, ella está en Maracaibo, así que por eso que tuvimos que esperar que la pregunta llegara hasta allá, porque ella está en Maracaibo. Y la otra que también nos puede responder es de Yalín. Vamos a ver, de Yalín está en el Zulia. Ellas dos andan por allá, por bien lejos, hacia occidente. De Yalín, adelante. Bueno, yo pudiera considerar como... No, mejor no emito ninguna opinión porque no estoy segura. No, ciertamente tampoco es un examen, pero bueno, tengo que conversar con el profesor, sí, cómo es el tema de la evaluación, pero él más adelante me señalará las instrucciones. Ciertamente la NIC 21 no señala cuál es el concepto de partidas no monetarias. O
sea, para ella, la NIC 21 solamente tiene relación con las partidas monetarias. ¿Por qué? Porque también lo vamos a ver más adelante. La NIC 21 va, en el caso de nosotros, los venezolanos, y por eso hago mucha referencia a la moneda funcional, porque todo está interrelacionado. Venezuela vive una hiperinflación y las monedas hiperinflacionarias tienen un tratamiento distinto a las monedas no hiperinflacionarias. Entonces, ya vamos a ver con detalle qué son las partidas no monetarias, todas aquellas que no son monetarias. Ese es el concepto tan sencillo. ¿Ok? Ajá, entonces aquí viene el llamado de atención. Es importante que tengamos en consideración, y aquí viene lo que habíamos dicho, lo que mi percepción, mi opinión profesional es importante que tengamos en consideración que son varios los ámbitos en los cuales el profesional de la contaduría debe desarrollar su profesión. Por un lado está el conocimiento teórico y la aplicación en contexto de las distintas normativas y reglamentos. En el caso de las normas internacionales, estas dan indicaciones o lo que en la terminología superada se dice que son principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto quiere decir que no son ni absolutos ni mucho menos de aplicación estándar para cualquier circunstancia. Asimismo, las normativas de aplicación fiscal deben ser conocidas y comprendidas. En el caso de la NIC 21, se reconoce que el diferencial cambiario será costo o gasto. Hasta allí tiene que ver la NIC 21. Pero aquí es donde empezamos a entrar a Centroamérica, para no decir en Honduras. El mismo será un desgravamen del impuesto sobre la renta en el sentido que las leyes lo determinan. Entonces, ya aquí empezamos a entender a dónde va el profesor Petrascu con todo esto. Si usted, insisto, hace una apreciación de que la moneda funcional es el dólar, y entonces usted va a hacer su presentación en dólar, entonces quiere decir que usted no va a tener diferencia cambiaria. Ahí viene la gran pregunta. Pues sí, si tú operas con otra moneda distinta a la moneda funcional, usted tiene que tener un diferencial cambiario porque es una tasa de cambio distinta de un momento a otro. Ahí es donde está el tema. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a hacer un repaso muy rápido porque muchas veces en estos cursos hay personas que no son necesariamente contadores. Entonces, bueno, tenemos que hacer ciertos repasos técnicos en cuanto, por ejemplo, en este caso, la parte de los tributos, en lo relativo a impuestos sobre la renta. Vamos a hablar entonces que existen empresas que mueven inventarios, empresas que no mueven inventarios, y cuál es la diferenciación entre ellas dos. En las empresas que mueven, en más adelante. Ya va, antes que continuemos, porque queda así como que entre Guatire y Guarena, ya va. El caso, entonces, no hay partidas monetarias en el caso de la NIC 21, no hay. No, lo que ella dice, lo que la NIC 21 es que no establece un concepto, no te lo da. En todo, tú lees la NIC 21 y no aparece el concepto de partidas no monetarias. Ella simplemente te dice cuáles son las monetarias. Es decir, ¿Por qué? Porque es que tenemos la NIC 29, lo que pasa es que todavía no hemos llegado a eso. ok, está bien, continúe. Porque después si se me va, bueno. No. ¿Por qué? Y aquí yo le dejo el interrogante porque ciertamente ¿cuál es el tema? Bueno, el tema es que si estás en una economía hiperinflacionaria y más adelante también hay un llamado de atención, ya va, señores, este es también otro tema, por si acaso me está viendo algún colega del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, lo estoy diciendo, acá no estoy señalando de que hay que cumplir la norma, más bien estoy diciendo que hay que cumplirla al pie de la letra. Estamos en Venezuela. Si usted dice que va a utilizar la moneda funcional dólar, usted igualito, señor, tiene que hacer la reexpresión de los estados financieros de acuerdo a la NIC 29. Porque he escuchado, yo doy clase en pregrado, doy clase en posgrado, entonces los muchachos son muy creativos, ¿no? Entonces también, me dijeron que si hago moneda funcional el dólar no tengo por qué reexpresar. No, eso está errado. Porque simple y llanamente la empresa está constituida en Venezuela, tiene un patrimonio, un capital social en bolívares, usted tiene que, nada más por eso simple en partido, usted tiene que hacer la reexpresión de los estados financieros. Es por eso que yo hago ese llamado de atención, porque más adelante lo vuelvo a hacer y le digo, no se me equivoque. Si usted dice, bueno, usted agarre, como quien dice, agarre su barranco, y usted es colega, y usted tiene su CPC, y usted es dueño de su CPC. Ajá, pero eso no es así, porque está en la NIC 21, ¿verdad? Para las transacciones de moneda extranjera, pero usted también tiene la NIC 29, y en Venezuela las empresas constituidas en Venezuela, mientras estemos en hiperinflación,
usted tiene que hacer la reexpresión de los estados financieros. Eso es, como dice una amiga mía, impepinable. ¿Ok? ¿Sí estamos claros, Emma? ¿Por qué hago ese llamado? Ok, excelente. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Estoy montando las bases para que entendamos qué es lo que va a pasar ahorita. Entonces, lo primero que estoy diciendo es, bueno, ya aquí señalé que ahora nos vamos a meter, ¿verdad? Nos estamos metiendo en, ya hablamos del diferencial cambiario, decimos, bueno, si usted maneja entre dos monedas, va a tener un diferencial cambiario, y le estoy diciendo, bueno, ahora nos vamos a meter con tributario, impuestos sobre la renta. Y les digo, para que sea deducible, porque eso es otro tema que también vamos a estar hablando, el CENIAT, usted utiliza otra tasa, fíjate que hasta ahorita, hasta esta altura, no me acuerdo qué lámina vamos, no he mencionado ni siquiera la tasa de cambio. A propósito, le he dejado que esto ruede, porque lo bueno es que es lo que viene más adelante. El problema es cuando usted utiliza una tasa distinta, que no está prohibido, ¿verdad? Como ya hemos visto anteriormente, pero resulta, sucede y acontece que sí tenemos impuestos sobre la renta y el diferencial cambiario. En el caso del ingreso, ella te va a dejar que tú reconozcas todos los ingresos que tú quieras por la utilización de una tasa distinta del Banco Central. El problema es cuando tú quieras hacer deducible, ¿verdad? A través de los costos o a través de los gastos, esos registros que usted está realizando con una tasa distinta. Ahí es donde está el problema. Los ingresos, usted quiere poner los ingresos a la tasa de 80, el señal feliz de la vida. Págame 34% sobre ese ingreso. Yo no tengo ningún problema. El problema es cuando tú me quieras deducir a una tasa distinta. Ahí es donde está el problema. Entonces, esta presentación generalmente la hago para que entendamos los tipos de empresas que tengamos, las empresas que mueven inventario, que no mueven inventario, en cuanto a los costos. Todos sabemos que para el caso del impuesto sobre la renta, todos los costos son deducibles, pero tenemos que entender qué es lo que se entiende como costo, ¿verdad? En el caso de inventario, las deducciones, que también una recapitulación, son todas aquellas partidas constituidas por las erogaciones que realiza el contribuyente que no poseen vínculos directos de imprescindibilidad con la obtención de los ingresos. Es decir, que no posee imprescindibilidad, o sea, no tiene que ver con los costos. ¿Vale? Entonces tenemos una diferencia para los costos y otra para lo que son los gastos. Los costos siempre son deducibles, ¿cierto? Perdón, el término no es deducible. Siempre van a ser considerados entonces porque son imprescindibles. En el caso de las deducciones no. Se requieren 5 razones para que un gasto sea considerado deducible, pero eso no es el tema de este curso. Está pendiente, José, Entonces, que tenemos... Lolimar te levantó la mano. Adelante, Lolimar. Adelante, Lolimar. Ah, aquí estoy, Aló. Ajá, dígame. Ah, bueno, estábamos hablando algo que me llamó la atención en cuanto a lo fiscal. Ajá. Cuando tenemos diferencial cambiario que nos da deducibles al impuesto sobre la renta, si tengo un ingreso por diferencial cambiario también es gravable, ¿no? Ajá. Claro es gravable. que sí. Totalmente. Claro. Y si no utiliza la tasa del Banco Central de Venezuela, mejor todavía para el señor. Ah, pero allí yo tengo una pregunta. Yo tengo entendido que para nosotros nuestros registros contables tienen que ser en base a la tasa de Banco Central de Venezuela. Pero no hay ninguna norma contable ni ninguna NIC que te diga cuál es la tasa. El problema la tienes en el IVA y en impuestos sobre la renta. No, bueno, nosotros, donde yo trabajo, utilizamos Banco Central de Venezuela para todo, para no tener ese problema. Lo único que tenemos diferencial cambiario es porque a principio de mes tú tienes una tasa y se te va moviendo céntimos, que a final de mes ya te subió o te bajó y tienes que actualizar tus bolívares a esa tasa. Así es. Yo, CPC 42.787, le digo, eso es lo correcto, es lo que hay que hacer. No, hubo una disyuntiva donde yo trabajo por ese tema, porque los asesores nos estaban sacando, o sea, teníamos un ingreso por ese diferencial cambiario y no lo querían grabar. Ah, o sea, yo me puse, bueno, entonces yo le dije, yo corro el riesgo, yo asumo esto, pero si yo lo vamos a grabar, porque me parece que si voy a utilizar los gastos para rebajar la utilidad por diferencial cambiario, también tengo que utilizar el ingreso. Correcto, fíjate que yo hice la diferencia. Tú eres contador, ¿verdad, Lolimar? Sí. Ajá, ahí está el oído del contador a diferencia de otro profesional. Fíjate que yo te estoy diciendo, por la vía de los ingresos, no hay ningún problema. El problema lo estás teniendo por la tasa de cambio que vayas a utilizar
para los costos y los gastos deducibles. Si tú utilizas una tasa distinta a la del Banco Central de Venezuela en cuanto al costo y gasto deducible, usted está asumiendo un riesgo, y esa es la palabra que vamos a empezar a utilizar más para el módulo 2 y módulo 3, usted está incrementando los riesgos a los que ya por estar en Venezuela usted está expuesto. Usted está asumiendo otro riesgo. Exacto, sí. Entonces te dice, mire, pero, Exacto. y aquí voy a hacer otro comentario, ajá, de Yalín también le vamos a dar la palabra. Aquí viene la otra palabra. Yo como contador digo, mire, yo los quiero mucho, pero déjeme decirle algo, lo que ustedes me están pidiendo, eso vale $1,500 al mes. Si usted quiere que yo registre eso y que yo atienda a la gente del SENA cuando vengan a hacerme, yo pensaría que deberíamos estar hablando de $2,500 al mes para yo asumir esos riesgos. Exacto, sí. Y así que Es se verdad, resuelve. porque después la responsabilidad recae sobre el contador. Ajá. Tú tenías el Tal cual. conocimiento, tú eres la responsable de estos estados financieros que estamos mostrando. Ujú, ujú. Y después quién tiene Entonces, que, y después quién tiene Yalín. que atender al fiscal, después quién es el que tiene que ir a la oficina acá de los Ah, riesgos. el contador, el contador, Así a dar la mismo, cara y a explicar por qué y basarse en tener base legal para eso. La exactamente. licenciada de Yalín Rondón quiere intervenir y ustedes no le dan, Adelante, pero- se están tomando toda la clase de Lolimar y tú, dale un chancecito de Perfecto. Yalín, por favor. Para eso pagaron. Adelante, Yalín. No, profe, tranquilo. Quería agregar a lo que estaban conversando, que ahí estaríamos faltando al principio de la uniformidad. O sea, si yo estoy utilizando la tasa del BCB para los ingresos, de igual manera debo hacerlo para los costos y los gastos. No, el Porque problema si es que hay no, gente que dice, hay gente que utiliza para todos los registros, utiliza la tasa de la Dollar Today o Monitor. y tampoco es lo legal porque se sobreentiende que aun cuando no existe una norma contable que nos diga es esa la que vas a utilizar, existe, o sea, la ley que nos rige acá, que nos dice que No, debería ser la... no, el impuesto sobre la renta te dice, si tú utilizas una distinta, ese registro no lo voy a considerar. No es deducible, Ajá, exacto. ese es el Entonces punto. quedamos peor porque entonces voy a registrar unos ingresos y resulta que, ajá, ¿cómo bajo esa utilidad si estoy utilizando una No, tasa diferente? el señor te dice, tú por los ingresos registras el que tú quieras. Claro, porque le vas a pagar más. Exactamente. El problema lo va a tener, fíjense que yo estoy dejando una lámina para que quede claro. El problema usted no lo tiene en los ingresos, el problema usted lo va a tener, obviamente, también tú tienes razón en el caso del principio, porque vas a utilizar uno para uno y otro para el otro. Y Yo estoy otro no haciendo- debería. No, yo estoy haciendo un absurdo. O sea, este comentario no está en la lámina, yo lo estoy haciendo en el absurdo en el sentido que el SENA no tiene ningún problema que utilice una tasa distinta, siempre y cuando tú quieras pagar el ingreso sobre la tasa del Dollar Today o del Dollar Monitor. El problema es que no te van a dejar reducirlo si tú registras un costo o un gasto deducible con esa tasa. Porque te decía, no señor, la tasa es la del Banco Central para el día en que usted hizo el registro. Así de simple. Ahí listo, una sustitutiva. Ajá, bueno, pero es lo que hablaba también con Lolimar, creo que había dicho. Mire, usted me está pagando $1,500 por esta contabilidad, bueno, perfecto. Pero si usted quiere que yo sume ese riesgo, que al final puede tener que ser yo el que vaya a los juicios, yo pensaría que usted me debería dar un aumento de $1,000 más. Y ya está. No le vamos a pagar $1,000 nada. Bueno, pues sigamos registrando con la tasa del Banco Central de Venezuela. Y el profesor menos se debe estar riendo, porque hemos tenido esto mismo con otros colegas, y yo le digo, señor, eso se resuelve muy simple. Usted le dice al dueño, ¿usted va a asumir ese riesgo? No, ¿voy a ser yo? Ah, bueno, pues entonces yo no estoy de acuerdo. Yo fui por la universidad para aprender esto. Yo soy profesional, usted va a ir por un cirujano y le va a decir, no, yo quiero que... No, pero señor, yo no le puedo amputar la pierna. No, yo quiero que me ampute la pierna. No, yo no fui por la universidad para amputar piernas de gente sana. Usted está sano, yo no puedo hacer eso. En este caso es exactamente igual. Ya usted está asumiendo unos riesgos, dice, no, pero es muy riesgoso. Y ya está, así que se resuelven las cosas. La verdad, yo creo que la verdad no es tan complicada, esa es la realidad. Ya usted está viendo el curso, está tomando nota y usted tiene los elementos. Ajá, Emma, adelante. Profe, yo tengo muy poco de graduada, realmente, y ustedes están tocando temas que quizá hay cosas que me quedan así como que ya bajan, pero yo voy a ir rapidito, por eso es que estoy pegada aquí, porque de verdad si no me pierdo, ¿no? Adelante. Ajá, a ver, por lo menos veo que los animales, ellos, que Yalín, saben bastante, entonces hago esta pregunta quizás es muy, pero, o sea, no quiero estar con la duda. Cuando ustedes dicen que registran los gastos,
¿verdad? Y los costos al Banco Central de Venezuela, ¿cómo hacen en el caso cuando el cliente compra a ese monto? O sea, el cliente compró por lo menos porque fue y compró de cierto lugar y lo compró a la tasa esa de Dollar Today paralelo. ¿Cómo yo hago para, o sea, qué tengo que hacer? ¿Registrarlo? ¿Lo llevo a ese monto? O sea, no sé, ¿qué hace como, qué tengo que hacer? Ajá, esa es muy buena pregunta y ese me parece, voy a dar chance para que Lolimar y Deyalí puedan responder. Yo tengo una respuesta que no aparece en las láminas y nada más la he dado a 2 personas en este curso, el profesor Omigo Mena, creo que la hemos hecho ya, esta es la vez 8 tal vez, y esa respuesta nada más le he dado 2 veces y ha sido al oído de la persona, no lo digo en público, porque ese es parte de la consultoría. Adelante, Deyalí. Habría que estudiar primero en cómo te están emitiendo la factura. Porque normalmente ellos, ¿verdad? Te realizan, bueno, es lo que yo he podido observar acá. Ellos te realizan la factura con las tasas no del mercado paralelo. Normalmente lo hacen con las del BCB. Entonces tú ahí tienes que hacer la conversión Pero no te a da la tasa. no te la facturan en dólares, te la facturan en bolívares. Correcto. Ellos te la Ah, facturan en bolívares. no Entonces aparece dólares. ahí, claro, también habría que estudiar cómo vas a hacer ese diferencial, registrarlo en la contabilidad. Porque acuérdate que en contabilidad yo registro es por documento, por evidencia. Y si a mí mi factura me dice que fue tanto lo que me cobró, aun cuando ellos me cobraron mucho más, yo debo registrar eso o debo tener el soporte acerca de ese diferencial. Porque tú De vas a lo registrar, contrario, no lo puedo aprovechar. tú lo vas a registrar en bolívares, gente. Esa es la gracia, por eso ustedes se han dado cuenta que porque yo me he puesto necio y obtuso y lo dejo que lo grabe y se lo llegan al colegio, me llaman al colegio y lo voy a defender igualito. Tú vas si a ti te facturan en la factura o no te facturan, tan sencillo como que tampoco te facturan, y entonces tú dices, ajá, ¿cómo voy a registrar ese monto? O te hacen la factura, que más adelante vamos a hablar de los riesgos, también vamos a ver en el módulo 2, específicamente los riesgos de facturación. La factura no va a aparecer esos dólares, los dólares reales. Ellos simplemente te van a aparecer unos bolívares. Entonces tú lo que haces es, bueno, como vas a hacer tu registro en bolívares, no va a aparecer en ningún lado. El problema lo vas a tener en la salida de los dólares. Exacto. Si Eso lo pagaste estaba pensando dólares, ahorita. Y yo iba a decir, sí, ajá, bueno, pero si el cliente, por lo menos el empresario paga eso en dólares, le va a te ver falta una afectado pata. a nivel de la caja, porque, o sea, ok, ponte tú si lo factura en bolívares, ok, tú puedes hacer la conversión a la del Banco Central de Venezuela y te va a dar 15, pero quizá él no pagó 15, él pagó 20. Algo así. Tú vas a registrar, siempre vas a registrar en bolívares. La diferencia la vas a tener, que es la pata que te está faltando, que tu mente te está dando vuelta y dice, no, pero me está faltando, es el término correcto, es diferencial cambiario no deducible. Ah, eso era lo que le iba a decir, profe, que eso pasa a no deducible. Todo Pero, lo que yo no puedo soportar es no deducible. pero eso Y usted se lo debo dice en la pagar universidad, impuestos por eso. pero eso usted no se lo enseña en la universidad, usted se lo No, dice, usted se lo pone, se lo dice al oído al colega, le dice, eso se llama, tienes que buscar una palabra que no se entienda mucho, pero esas son partidas no deducibles. correcto. Gracias, de Y eso verdad, quedó de ahí. verdad. Entonces, cuando tú haces tu declaración de impuestos sobre la renta, tú sabes que todo menos eso. Entonces ya tú sabes que sobre esa partida tú tienes que pagar el 100% del impuesto, el impuesto sobre la renta. Listo. Lolimar, ¿sigues teniendo consulta o ya te vimos ya vimos los datos? Ah, no, que también puede suceder con las cuentas por cobrar de nosotros Claro, mismos en empresa. Yo te tal puedo cual. ver, te negocio en dólares, te facturo en bolívares, pero te doy 15 días para que me pagues. ¿Sabes? Cuando voy a recuperar los bolívares ya. No, ese es distinto. Eso lo vamos a ver ahorita. Eso lo vas a manejar a través de una nota de débito o de crédito. Eso sí es La distinto. diferencia, La sí, diferencia, esa diferencia de cambio, y esa sí es deducible y esa entra por toda la de la ley. Esa sí está bien. Cuando hay diferencial cambiario, utilizando la tasa que corresponde al Banco Central de Venezuela. El problema es cuando tú utilizas una tasa distinta del Banco Central de Venezuela.
Entonces, en el caso de la compra de productos o pago de gastos con una tasa distinta, la respuesta, y esto se lo digo, se dice al oído, es una partida, la diferencia es una partida no deducible. Cuando es más el cálculo y dice, bueno, pero me está faltando una partecita, bueno, esa partecita, usted registra hasta la tasa del banco del BCB, usted registra el costo, que es la salida, pero vas a tener, no, pero la salida efectiva fue más, bueno, esa diferencial, usted tiene que aclarárselo a ese empresario, a esa persona que está llamando, le dice, mira, recuérdate que la diferencia entre las dos, y hay unas gráficas que el profesor Men y yo teníamos muy bonitas, de la diferencia entre la tasa de cambio oficial y la tasa de cambio paralelo, ya más adelante la vamos a ver, ¿verdad, profesor? Por ahí la tenemos. Ellos la observaron anoche, el diferencial, la brecha que hay entre una y otra. Pero déjame intervenir un segundito porque Fernando es un chico que asesora empresas, él está en Valencia, pero no siento que haya intervenido para este punto. Fernando, ¿qué pasó? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo está claro. Estoy aquí analizando lo que dicen mis compañeros. Como ya bien sabe, pues no tengo todavía el título de contador y bueno, son temas un poco más avanzados de mi conocimiento. No, tranquilo, aquí estamos a las órdenes, ¿no? Oyeron, no se preocupe. Excelente, fíjense, entonces, ajá, Lolimar, entonces ya vimos la respuesta, ¿verdad, Lolimar? Bajamos las manitos. Sí, sí, ya la vimos. Vamos a continuar. Voy. Ok, vamos a bajar la manito para estar pendiente de las preguntas. Entonces, todo este tema entonces ya se están dando cuenta de dónde lo estamos enfocando. El marco regulatorio te dice, tú puedes utilizar la tasa que tú quieras y el impuesto de la renta te dice, bueno, sí, tú utilices la que tú quieras, pero no necesariamente yo te voy a reconocer ese deducible y vas a tener que pagarlo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está el tema. Entonces, aquí hay una lámina que ya hemos conversado, yo la dejé por acá por si acaso se me olvidaba, el tema de la moneda funcional, ya esto es lo que hemos dicho. Entonces, la moneda funcional lo explica la NIC 21 desde el párrafo 9 hasta el párrafo 14. ¿Cuáles son los elementos para considerar una moneda funcional? Que de aquí, de estas 5 párrafos, es que se toman ciertos contadores para decir que pueden utilizar el dólar como moneda funcional. Y acá llegamos, como le digo, este es el otro llamado de atención que yo hago en este caso para recordarle a los colegas contadores que se animan a esta vía para mí muy peligrosa, que es el de considerar el dólar como moneda funcional. Acá les recuerdo, si la moneda funcional es la moneda de una economía hiperinflacionaria, los estados financieros de la entidad serán reexpresados de acuerdo a la NIC 21, Información Financiera en Economía Hiperinflacionaria. La entidad no podrá evitar la reexpresión de acuerdo con la NIC 29. Por ejemplo, adoptando como moneda funcional una moneda diferente de la que hubiera determinado aplicando esta norma, tal como la moneda funcional de su controladora. Esto es la NIC 21, negrito y subrayado nuestro. ¿Sí? O sea, esto es la NIC 21. Entonces, por estos elementos es que yo le digo, bueno, se está asumiendo un riesgo muy elevado, estás tomando por detallitos, por los pelos, cierto concepto, yo no lo comparto, porque igualito vas a tener que hacer la NIC 21. Primero se hace la reexpresión y después es que se utiliza la traducción de los estados financieros a través de la NIC 21. Entonces, a pesar de las indicaciones señaladas en la NIC 21 sobre cómo realizar la identificación de la moneda funcional, es muy importante recordar que por ley en Venezuela todas las transacciones, el registro y la contabilidad se deben registrar en bolívares. Y acá está la gráfica que, bueno, no he podido sentarme a actualizarla hasta el día de hoy. En auditoría, y los colegas no me van a dejar mentir, nosotros tenemos un principio, una lógica que nos indica que toda diferencia inferior entre el 3 y el 5% en algún rubro o en un renglón de los estados financieros se considera inmaterial. O sea, nosotros en auditoría no, sí, bueno, si está dentro del sí, dependiendo de la partida, pero normalmente algo lo consideramos de importancia cuando es mayor a 5%. Cuando en estos cursos hemos visto esto, hemos dicho que la diferencia entre una tasa y otra
asumiendo el riesgo de registrarlo con una tasa distinta a la del Banco Central de Venezuela, asumiendo el riesgo de lo que ya hemos visto, exponiendo la organización a fiscalizaciones, a multas, etcétera, yo les decía que utilizando esta lógica, vamos a ver entonces esta gráfica, lo que señala la diferencia entre el BCB y la tasa del paralelo, lo que es el dólar today. Si se van a dar cuenta, no hay un momento distinto a marzo y a diciembre en los cuales la diferencia sea superior al 5%. Y le pregunto acá a los colegas contadores, ¿qué es lo que sucede en marzo todos los años en Venezuela? Y le dejo la palabra para ver qué opinan. ¿Qué es lo que pasa todos los años? Adelante, de Yalí. El pago de impuestos sobre la renta. ¿Y qué pasa en tesorería? Aunque de enero, por lo menos la parte de los contribuyentes especiales los empiezan a afinar en enero, pero la mayoría le cubre marzo, de enero a marzo. Pero como dicen los colegas que están metidos en el mundo de las criptomonedas, las ballenas pagan en marzo. O sea, correcto. Los garantes están en Eso es marzo. cierto. Entonces, ajá, Emily, adelante. Cambios de la unidad tributaria, profe. También. Pero entonces, es un fenómeno que ya es cíclico. No es algo inesperado, ¿cierto? Entonces, son unos fenómenos que suceden. Entonces, ya como contadores y personas que estamos en la planeación y la elaboración de presupuestos, debemos de saber que en marzo necesariamente va a haber un brinco. ¿Por qué? Porque ahí hay grandes, se transan, se cambia bolívares por dólares y viceversa, y allí es donde suceden los temas de cambio y de saldo. Y por el contrario, ¿qué pasa en diciembre? Porque también tenemos esta diferencia entre un 6% negativo. ¿Qué es lo que pasa? Exactamente lo contrario. Hay pagos entonces de utilidades, ninguno vacacional, la gente toma y paga el niño Jesús, pinta, hace cosas. Entonces, exceptuando estos dos momentos, que la gráfica está muy claro, podemos decir entonces, hasta hace poco, porque el profesor Mena no me deja engañar, hasta el mes de marzo, la diferencia no era superior al 5%. sido muy poquitito. Déjeme tomar la palabra un segundo para decirle a Fernando que apague el micrófono, porque hay un micrófono abierto. Pero es el de Fernando. Y estoy viendo la lámina. Ajá. Gracias, Fernando. Estoy viendo la lámina que yo les mostré a ellos el antier, no, o ayer, no me recuerdo. Creo que fue ayer. A finales de febrero, la tasa de cambio, el paralelo, cerró en 4.60 y el oficial cerró en 4.38. Eso, en términos diferenciales, aquí están los resultados, 5.02%. Eso ratifica lo que usted, mi estimado profesor, está señalando, que como principios ustedes establecen los contadores, y esta discusión ha sido esta noche entre contadores, y lógico que fuese así, porque el curso prácticamente, aquí tenemos unos invitados bien importantes, como son los administradores, nuestro ingeniero que anda por allá en el Guárico, en el cual dele el resumen en definitiva, si vale la pena que uno haga todo su registro de operaciones en bolívares, la haga en dólares, asumiendo riesgo, porque ese va a ser el tema de moda a partir de ahora, el tema de los riesgos. Adelante, mi estimado profesor. Exactamente, ese es a dónde vamos nosotros, el profesor Mena y mi persona, a dónde vamos nosotros hasta el día de hoy, marzo del año 2022, es el riesgo de asumir los registros contables a una tasa distinta al Banco Central de Venezuela, los riesgos exceden los posibles beneficios que se pretenden buscar. Esa es la conclusión a grandes rasgos. Persona que me ha hecho la consulta, le he dicho, no vale la pena correr el riesgo de registrar con una tasa distinta de la del Banco Central. Ah, pero tú eres chavista, que tú eres que... No.
A usted me está pagando a mí para emitir una opinión y yo soy consultor y yo le digo, independientemente de los temas políticos, si usted hace registro con una tasa distinta, usted está asumiendo un riesgo que no, yo no le veo beneficio alguno. O sea, los beneficios son ínfimos a lo que te puede pasar en el futuro. ¿Ok? Esa es la conclusión que podemos avanzar. Profesor, con esto, ¿verdad? Ya con este tema de esta gráfica, ya entramos a la sesión de dudas y consultas. Yo creo que hemos hecho, el día de hoy ha sido muy ameno, la verdad. Le doy las gracias a todos los contadores que el día de hoy han participado. Este curso lo he hecho ya en varias oportunidades y las veces en que no hay participación, uno se va y se duerme como aburrido. El ser profesor, la gente piensa que es mentira. El ser profesor es como los deportes extremos. O sea, hay una adrenalina, uno se siente bien, uno se siente satisfecho. Créame que nadie se gana mucho dinero siendo profesor. Es la sensación de uno de contribuir y ayudar. Y las veces que no hay preguntas, uno como que la gente no ha aprendido nada porque no preguntó nada, ni dijo nada. ¿Okay? Yo Entonces, creo que eso, más que creo, eso no va a pasar acá, porque usted tiene a Deyalín, tiene a Emile, tiene a Emma, tiene a Lolimar, tiene a Fernando. Hoy hay un chico que no asistió, que es Rey Rafael. Le escribió temprano de que tenía inconveniente que no había podido solventar. Él también hace muy buenas intervenciones. Prácticamente todos intervienen, excepto tu amiga Ana Viera, que no ha intervenido, simplemente saluda. Frainalí es una chica que está estudiando. Ayer fue que se incorporó al curso. Supongo que tiene cierto temor de hacer sus intervenciones, pero del resto, mire, aquí nadie se va a quedar dormido y si no, pregúntele a Emma, que es la primera que interviene. Adelante, señorita Moncada Orozco. Uy, profesor. Ya empecé a sacar los otros apellidos, los otros nombres. Sí, ciertamente es así. Bueno, por lo menos nuestra amiguita que ya se acaba de salir, el profesor la corrió, Freinolí. Me imagino que ese es el mismo temor, que no es temor, porque quizá yo soy un poco más, pero, ¿sabes? Estamos hablando de personas que ya aquí tienen un conocimiento y quizás que vengan y salgan un comentario de pregrado, es así. O sea, hay personas que se molestan porque como que este es un nivel, y vienen a hacer preguntas y a veces es mejor quedarse con la duda, pero de mi parte no, de verdad no. Yo prefiero sacar la duda y listo, y ya. Emma, mira los dos movimientos de cabeza. No. En nuestros cursos, los que impartimos el profesor Petrasco y yo, los niveles de conocimiento están aquí abajo plano y nosotros lo vamos haciendo subir con la intervención de usted. No se pueden quedar con dudas. No solo porque ustedes pagan un curso, no, ese no es el sentido. El sentido es que estamos hablando entre profesionales y esto es una dinámica de aclaratoria, de posiciones, de criterios, y eso siempre lo hemos discutido el profesor Petrasco y yo. Así que si tiene duda, Emma, mire, levante la mano 200 veces, que usted sabe que si usted no la levanta, yo le voy a preguntar a usted. Además, ya yo me aprendí el nombre. Emma, voy a decir el segundo nombre, no lo voy a decir, Moncada Orozco. Profesor, creo que alguien le quiere quitar el internet, creo que se le está acabando el internet a las 8:30. Eso fui yo que le envié para que no dijera el otro nombre, eso es. Se le escuchó como metálico y se le caía, lo escuché mal, profesor, pero bueno, creo que ha sido una jornada excelente la de la noche de hoy. Me siento muy agradecido. Mañana, los que no son contadores, no sé, el profesor lleva la lista allí. Yo creo que es importante, profesor, para el día de mañana, que usted lleve muy atento a pedirle a las personas si tienen dudas, porque hasta acá hemos hablado de impuestos de la renta, IVA, pero mañana específicamente nos vamos a meter con los registros contables y les advierto, no está esos registros que le dijimos que solamente se dan en el oído, porque eso no se dice ni en el pregrado, ni se dice en el posgrado, eso solamente se le dice a los colegas en el oído, que son unas partidas que no existen, se llaman partidas no deducibles. Entonces mañana vamos a entrar de lleno en lo que son los registros contables. ¿Okay? Tenemos a Frainalí, que es estudiante de administración,
Fran, que es administrador, pero Fran ya intervino y ves que él es dueño de una empresa ganadera. Creo que fue que dijo que era Fran, que es dueño de una empresa ganadera. También tenemos a Letsaida Márquez, que es el ingeniero, que hoy ha estado no en su tema de conectividad. Perdón, Fran, disculpa, es de manufactura las acciones que tú tienes en esa empresa. Y Ana Vieira, que es administrador también. Mañana ellos tienen que estar muy pendientes porque lo que tú vas a explicar acerca de los registros no son fáciles y tus colegas contadores lo saben. Hoy se ha dado una excelente dinámica de manera tal de que se han podido intervenir todos y sé que si quedan algunas dudas, como usted coloca ahí, o algunas consultas, ahí estaremos otra vez. ¿Ves? Si uno no dice que ella intervenga, ella interviene solita, o sea, no hay necesidad de llamarla. Sí, sí. ¿Me vas a hacer que diga el nombre yo? No, no lo diga, no lo diga, no lo diga. Pero es una pregunta, mañana, la reunión de mañana es a la misma hora, no he revisado, ¿es a la misma? Eso es lo que iba a decirle ahorita ya antes de terminar. Mañana sábado. Si quieren moverla, yo mañana voy a dar clase de posgrado a partir de las 8 en la maestría. Si quieren moverla, la pueden mover. Me avisan Sí, cuando. tenemos que solicitar la autorización porque inicialmente está planteada para el mismo horario, las 6:30 de la tarde. Igual caso, la misma dinámica, unos minutos antes enviamos el link correspondiente. Ahorita voy a poner la grabación, a subir la grabación para que haga su proceso que tiene que ver ella. Y nos vemos mañana. Ahorita yo voy a conversar con el profesor Petrascu porque como yo les dije el primer día, el programa gerencial de la... Mira lo que escribe Lolimar. Mira lo que dijo Lolimar. Yo no lo decía por eso. Yo lo decía era porque yo ahorita estoy en mi oficina. Entonces tengo a mis bebés en la casa. Entonces, cónchale, mañana es sábado y yo decía, bueno, si se pudiese hacer un poco más temprano, para mí es mejor porque puedo compartir con mis bebés. Yo tengo 2 bebés, uno de 3 años y una de 1 año. Entonces, ¿sabe? Es por la hora, pero también mañana es sábado y el cuerpo lo sabe, ciertamente. Ok, Emma, yo me comprometo que al terminar la reunión voy a conversar con la señora Trache y vamos a solicitar aquí vía consulta para que todos den su opinión por el grupo, si comenzamos un tanto más temprano mañana, precisamente por ser sábado, y que, como usted dice, que el cuerpo lo sabe. Pero entonces ahora yo voy a hacer la consulta para seguir nuestros canales con la empresa y ahorita voy a conversar con el profesor Petrascu porque tenemos que hacer la evaluación y nosotros estamos pensando en que ustedes realicen un par de ensayos y quiero ya tener claridad sobre cuáles serían las normas, la normativa para cuándo entregarlo, porque eso forma parte de la evaluación para que puedan obtener la certificación de la Universidad Central. Yo me despido, le doy las gracias, como lo hacemos todas las noches, por su paciencia. Ya tenemos 2 horas y tantos minutos. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vamos a ver mañana. Aquí se están despidiendo. Profesor Petrascu, para que se despida y yo pare acá la grabación. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que participaron en la noche de hoy. Realmente no crean que esto es cortesía, lo digo de corazón. Muchas gracias por sus intervenciones. Y como les digo, créanme que la mayoría de los profesores hacemos esto porque nos da gusto. Cuando se hacen preguntas, no hay preguntas tontas. Y realmente las preguntas nos hacen que nosotros constantemente nos estemos actualizando. O sea, hay veces que nos hacen una pregunta y me dicen, mira, por ejemplo, lo del 5% había sido una pregunta de una persona y se hizo la gráfica y se demostró. Entonces, esto es un incremento de conocimiento y de saberes. Y bueno, la verdad que estamos a disposición. Les recuerdo mis redes sociales. Si ven un tema importante de mi GTF, @ José Petrascu, me dice, mira, profesor, encontré esto en Twitter,
en Instagram, @JosePetrascu. Estoy a toda la disposición de ustedes, ¿ok? Que pasen muy buenas noches, descansen, nos vemos mañana. Vale, nos vemos mañana. En este momento, entonces, paro la grabación para despedirnos a todos. Feliz noche para todos.